Bueno, estamos con un nuevo video. Estoy controlando las masas de lo que es de batería, masa de chasis, masa de regular voltaje, y me encuentro con que la diferencia potencial me da un poco alta. Bueno, como estuvimos hablando en el curso online, decíamos con Javier que obviamente necesitamos esa masa que esté lo más firme posible, lo menos resistible posible, ¿no? Y estas motos chinas, esto es una Corbin Energy 110, donde tiene cables muy finos, parecen cables de velador, como dice Javier, y realmente es así porque me encuentro con que, bueno, voy controlando las masas y está un poco elevada. Vamos a presentar esta pinza amperométrica ya que está. Es una Owon, la CMS 101. Esta pinza tiene la particularidad de tener osciloscopio incorporado. Además de ser una pinza amperométrica, multímetro, podemos medir resistencia, continuidad, duty. Bueno, tiene un montón de funciones que la vamos a ir viendo de a poquito a medida que voy haciendo videos. El osciloscopio funciona en las mismas clavijas que usamos de multímetro también, así que no tenemos que usar atenuador, nada. La verdad que está muy bueno, puede medir hasta 1000 volts, así que no hay problema. Para ver un bobinado primario, ya estuve midiendo, la verdad que anda muy bien, me gustó. Algo para hacer algún diagnóstico rápido, no tan preciso, pero la verdad que me gustó. En lo que es corrientes bajas, en miliamper, se queda, no tiene rangos bajos. El más bajo es de 10 amperes el rango, y la verdad que necesitaríamos un rango de miliamper para la parte de corriente que vamos a medir. Está bueno porque con el mismo osciloscopio vemos esa corriente, pero en miliamper la verdad que ahí deja mucho que desear. Pero bueno, como siempre decimos, no podemos tener una herramienta que nos pueda brindar todo, eso pasa siempre, así que bueno. Pero la verdad que me gustó, la compré porque realmente quería hacer un video con ella, practicarla, y la verdad que para tener algo portátil, para hacer algún diagnóstico rápido, la verdad que es ágil, está bueno. Pero bueno, es un solo canal, obviamente, no tenemos otro canal, así que algunas cositas, por ejemplo el canal no lo podemos desplazar para arriba o para abajo, siempre queda en el medio. Pero bueno, son cositas que la vamos a ir practicando. Igualmente me gustó la pinza. Por lo que es el precio, la verdad que me sorprendió. La pagué 190 mil pesos aproximadamente, más envío, acá en Argentina. La verdad que me pareció un muy buen precio por lo que es la pinza. Bueno, vamos a medir lo que es la diferencia potencial de lo que es la masa, ¿sí? La masa es muy importante. Tenemos que tener, como recordamos en el curso, 100 milivolt como máximo de diferencia potencial de masa de una punta a la otra punta de la moto. Por ejemplo, acá estoy controlando entre lo que es masa de regular voltaje a masa de batería, que son las dos puntas que yo tengo, lo más lejos sería. Así que osciloscopio en una de las masas, y la otra punta del osciloscopio lo tengo en la batería. Ahora bien, esta pinza yo solamente lo puse para medir el voltaje de la batería. Ahora lo tenemos en 12,7 volt. Se logra ver, bueno, el voltaje DC. Bien, acá me traje un cocodrilo que está conectado. Lo dejo acá conectado para que no se me mueva nada más. Que está conectado a la masa de batería, y le hice una masa a chasis. O sea, me agarré en el bulón de la bobina, el rosa, y la pinza esta grande lo tenemos conectado acá, ¿sí? A la masa de batería. Ahora bien, me traje un puentecito, un cable de masa del regulador, lo conecté acá abajo, ¿sí? El verde, para puentear y ver si mejoramos esa masa, esa diferencia potencial. Vamos a poner en marcha la moto. Fíjense en cómo está cargando la batería. Vamos a ir viendo. No estamos reforzando nada de masa, solamente acá con el chasis, y vamos a ver que no cambian nada. Por más que desconectemos la masa de chasis y de masa de batería, la verdad que se comporta igual.
Fíjense en el osciloscopio. Ahí estamos teniendo 190. Acá arriba nos está diciendo 190 milivolts aproximadamente. Moviendo también cómo se ve el primario de bobina, que se induce siempre. Siempre lo vamos a mover eso, por más que hagamos una masa, una batería, voltaje de batería, lo que sea, siempre lo vamos a mover con el osciloscopio. Es normal. Pero bueno, lo importante acá es ver esto. Fíjense que cuando yo saco la masa de batería con respecto a la masa de chasis, no varió nada. Lo enchufo de vuelta, lo saco, lo enchufo de vuelta y no hay una variación. Y está un poco elevado, está más de 100 milivolts, ¿sí? Si vemos los rangos, 300 a 0, estamos teniendo lo que nos dice ahí arriba, ¿sí? Ahora bien, fíjense en la batería, está en 13,8, más o menos ahí donde está estable cuando está en ralenti. La aceleramos, vamos a acelerarla antes de hacer un puente con el regulador de voltaje. ...270 milivolts llegó a subir. Y la batería ahí. 12,2. Fíjense en ahora hacer ese puente del regulador, la masa del regulador a la batería. Lo vamos a conectar ahí. Fíjense en cómo va a cambiar el voltaje de la batería ahora. Y fíjense en la diferencia potencial ahora. ¿Cuánto estamos ahí? 70 milivolts. Fíjense en cómo cambió. Y fíjense en la batería, estaba en 13,8, ahora está en 13,2. Si saco la masa del regulador de vuelta, va a empezar a tener otra de esa diferencia potencial de la masa a 200 milivolts, ahora se fue. Y la batería va a empezar a bajar también. De a poquito va a ir bajando. ¿Sí? A llegar a los 13,8 aproximadamente. Vamos a prenderla. Se me apagó. Ahí está. Ahora está en 13,5. Conectamos esa masa de vuelta del regulador a la batería, ese puente que le hicimos por fuera y al chasis. Fíjense cómo empieza a aumentar de vuelta. Y la diferencia potencial otra vez tenemos 70, 60 milivolts. Vamos a acelerarla. Fíjense cómo aumenta el voltaje ahora de la batería. Y se mantiene la diferencia potencial, a 100 milivolts, 90 milivolts. Sacamos a masa del regulador, aceleramos vuelta para que vean la diferencia. ¿Se dan cuenta? Una vez más. Ponemos el puentecito. Bueno, eso es todo. Le quería mostrar que es muy importante controlar lo que es las masas, muy importante esa diferencia potencial, porque podemos medir resistencia, vamos a hacerlo a la prueba, pero es mejor la diferencia potencial porque estamos controlando bajo carga, ¿sí? Cuando está todo trabajando el sistema. Pero vamos a medir esa resistencia ahora. Primero lo que vamos a hacer es controlar que el ohmómetro tenga bien esa resistencia con las puntas en perfecto estado. 0,09 ohm, así que estamos óptimos para hacer una buena medición. Hasta 0,2 ohm, 0,3 ohm según el multímetro es aceptable, pero recuerden que cuanto más bajo sea, vamos a estar mucho mejor para hacer mediciones, porque si no todo se nos está elevando, ¿sí? Si las puntas estas ya tienen resistencia, vamos a tener obviamente una medición más alta de la misma. Ahí estamos entonces entre 100 y 90 miliohms. Bueno, sabiendo eso, ahora lo que vamos a hacer es conectar las puntas a masa.
una punta del multímetro a la masa que llevaba al regulador. Desconectamos todo para que no haya nada que esté interfiriendo en esta medición. Desconectamos la masa de batería. Solamente dejé el puentecito como habíamos hecho para ver las condiciones. Ahora, sin nada conectado, vamos a sacar la masa que habíamos puesto en el chasis, que es el rosado. Fíjense que no varía nada. Esa es la resistencia de la instalación original. 0,2 ohm, 250 miliohm. Vamos a conectar de vuelta la del chasis. Y se acuerdan que cuando conectábamos la del chasis no había diferencia en la carga de batería. Pero vamos a dejarlo como habíamos hecho. Así vamos viendo que cuando hacíamos el puente de blanco, ahí sí nos variaba. Vamos a ver si pasa ahora en lo que es resistencia. Ahí lo conecté y sí está bajando la resistencia. 130, 120 miliohm. ¿Sí? Entre puntas teníamos, recuerden, 90 miliohm, 100 miliohm. Ahora nos está dando, cuando hacemos el puente, un poquito más porque ya estamos midiendo la instalación. La masa de punta a punta. 140, 150 miliohm. Siempre hay que esperar un ratito para que se estabilice porque está haciendo circular una corriente. Y esa corriente, cuando se estabilizó, nos va a dar una medición precisa. Así, bueno, fíjense en que en resistencia también podíamos diagnosticarlo, pero como siempre decimos, a veces en resistencia medís, da todo bien, pero cuando ese sistema, ese cable ya está trabajando con su corriente, si ese corriente, por ejemplo, es más elevado de lo que pueda soportar ese cable, va a empezar a ser más resistivo el cable. Entonces es mejor siempre medir diferencia potencial cuando está trabajando la misma instalación. Así, bueno, espero que se haya entendido. Creo que fui bastante claro y está bueno estas cosas para seguir avanzando en los diagnósticos y ver estas cositas básicas que la verdad que son muy importantes. Y bueno, dedicarle un video cuando me toca algún caso, está bueno para que todos estén más seguros a la hora de hacer unas buenas mediciones y hacer buenos diagnósticos. Saludos y hasta un próximo video.